Muy buenas tardes a todos. Es un placer para el Colegio Colombiano de Psicólogos, específicamente la Dirección de Campos, Programas y Proyectos, que iniciamos este año este programa de tertulias, los miércoles de tertulia. Entonces hoy tenemos unos invitados muy especiales. Queremos agradecerles a quienes están conectados en este momento y a quienes nos están acompañando el día de hoy, siendo un momento muy agradable realizar estas tertulias. Mi nombre es Tatiana Manrique, yo soy la directora de Campos, Programas y Proyectos. En nombre de la doctora Gloria Amparo Vélez, nuestra presidenta del colegio, por motivos de salud no puede acompañarnos, pero les envía un saludo muy especial. Y queremos presentarles el día de hoy el lanzamiento de la sección colombiana de la enciclopedia biográfica Palgrave de la psicología en América Latina. Es un placer para nosotros entonces iniciar este evento. Le voy a dar la palabra a nuestro moderador Andrés para que presente de la manera más apropiada a nuestros invitados y continuaremos entonces posteriormente con Germán y con los invitados nacionales e internacionales que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan aquí presencialmente y a los que están conectados en línea. Mi nombre es Andrés Pérez Acosta, soy profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá. También participé en esta enciclopedia Palgrave. Me honra y me alegra muchísimo poder tener la oportunidad de participar en este evento de lanzamiento de la sección colombiana de la enciclopedia biográfica Palgrave, que es sin duda la publicación de historia de la psicología en América Latina más importante que se ha publicado por lo menos en este siglo. Y es muy especial, justamente como dice acá, que se hace en el contexto de la Biblioteca Rubén Ardila del Colegio Colombiano de Psicólogos. Rubén Ardila, que nos acompaña aquí, está presencialmente en primera fila, pues da nombre a la Biblioteca del Colegio Colombiano de Psicología, que justamente se inauguró hace unos meses aquí mismo. Entonces mi misión va a ser moderar este evento. Voy a, en primer lugar, a presentar a los editores en jefe y a la enciclopedia también, y posteriormente el doctor Germán Gutiérrez, que es el editor de la sección colombiana, entonces nos hará una presentación de esa sección. Pero antes he invitado justamente a los editores en jefe, que ahorita nos va a presentar, que son el doctor Hugo Klappenbach de Argentina, la doctora Ana Jacob de Brasil y el doctor Rubén Ardila, a que puedan hacer un comentario en relación con esta importantísima obra que se acaba de publicar oficialmente en este 2023. Bien, entonces vamos a... bien, perfecto. Entonces, la enciclopedia, pues yo aquí tomé el párrafo de presentación que aparece en Amazon, donde pues ya se puede adquirir la enciclopedia en línea o en papel. Esta enciclopedia biográfica proporciona, pues estaba aquí redactado en futuro cuando estaba en proceso de publicación, pero ahora ya es presente, afortunadamente. Esta enciclopedia biográfica proporcionará la primera referencia comprensiva, primer trabajo comprensivo amplio de los académicos y profesionales líderes que han contribuido al desarrollo y la institucionalización de la psicología en América Latina. Las figuras biografiadas aquí incluyen
académicos que han hecho contribuciones teóricas significativas a la disciplina, así como profesionales practicantes o profesionales que han hecho un trabajo importante en la institucionalización de la psicología a través de su trabajo en organizaciones científicas, cuerpos profesionales y publicaciones. Todas las personas que están incluidas son autoridades reconocidas o ya sean nativos o personas que, digamos, vivieron en un largo plazo en la región, en un tiempo considerable. Ofrecerá un punto de referencia invaluable, en particular a los académicos de psicología interesados en estudios latinoamericanos, en historia de la ciencia y en psicología global, así como historiadores, psicólogos y científicos sociales que buscan perspectivas internacionales para el desarrollo de la disciplina. Entonces, creo que este párrafo sintetiza muy bien la importancia que tiene esta enciclopedia. Realmente es un trabajo monumental. Van a ver ustedes con la participación de, pues, realmente, literalmente, son cientos de personas. Hay dos versiones que son la versión en línea y la versión en papel, que están en el portal de Springer Link, que es el grupo editorial que incluye, en este caso, a Palgrave y Macmillan, que son las editoriales específicas de esta enciclopedia. En el portal de Springer es posible encontrar entonces ya la descripción de la enciclopedia biográfica. Como ven ustedes aquí, los editores en jefe de esta enciclopedia biográfica Palgrave de la psicología en América Latina son Ana María Yacó, en orden, Hugo Klappenbach y Rubén Ardila. Aquí los tenemos a los tres. La doctora Ana Yacó en este momento está en una reunión que no pudo pues, eludir, institucional, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Esperamos que acabe pronto y se pueda conectar. Creo que es importante que nos pueda dar pues, su comentario y su impresión sobre la enciclopedia. Ella es una importante líder de la historia de la psicología en América Latina. Afortunadamente sí, desde antes de las 4 se conectó muy juicioso el doctor Hugo Klappenbach desde San Luis, Argentina. Aquí pues ya le daré la palabra, y está también el doctor Rubén Ardila aquí presente. Bueno, ¿y quiénes son ellos? Realmente no alcanza este evento para presentar a estos tres grandes de la historia de la psicología. Gracias. ¡Ay, Ana! ¡Ay, qué bueno! Maravilloso. Acaba de llegar Ana. Hola, Ana. Se está conectando Ana Yacó. Qué bueno, maravilloso. Bien, pues justamente estaba hablando de ellos, de nuestros tres editores en jefe. Hola, Ana. Tu micrófono. ¿Puedes activar tu micrófono? Perdona, me olvidé del micrófono. Un gusto estar con ustedes, Andrés, Hugo, Jairo, hasta Josué Tinoco, muy bien. Un gusto. Ajá. Ana, también estamos aquí, hay un grupo presencial aquí en Bogotá, en la sede del Colegio Colombiano de Psicólogos, y ya en algún momento ya te daré la palabra para que puedas hacer la intervención acerca de la enciclopedia que lideraste junto con Hugo y con Rubén. Estaba hablando pues
de quiénes son los editores en jefe de esta enciclopedia, y decía que no basta un evento para presentar completamente estos autores. Son tres grandes de la psicología en América Latina y son sin duda líderes de la historia de la psicología en América Latina como campo académico. Tienen además algo en común que no aparecen en estos resúmenes biográficos de Palgrave Macmillan, y es que los tres son premios interamericanos de psicología, que son la principal distinción que puede recibir un colega en el continente. Entonces, realmente es muy honroso tener a un equipo tan destacado que organizaron esta enorme enciclopedia. Pero pues voy a leer algunos datos justamente que están aquí, biográficos. Ana Yacó es profesora y directora de Clio Psique, que es el laboratorio de memoria el laboratorio de historia y memoria de la psicología en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en Brasil. Ella es autora de más de 110 artículos y capítulos de libros y editora de 28 libros en historia de la psicología. Ella fue vicepresidente para Sudamérica de la Sociedad Interamericana de Psicología entre 2017 y 2019 y presidente de la División 18 de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, que está destinada justamente a la historia de la psicología aplicada. Esto fue entre 2018 y 2022. Quiero destacar de Ana justamente que ella lidera la Red Iberoamericana de pesquisadores o investigadores en historia de la psicología, que es un grupo muy grande de académicos, muy activo. Y además también Ana ha tenido un rol muy importante en la organización de las personas que estamos interesadas en Colombia en los temas de historia de la psicología y estudios sociales de la psicología. Entonces, pues Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Hugo Klappenbach es profesor y director del Centro de Archivos y Documentación en Historia de la Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y es investigador senior del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, que es el CONICET en Argentina. Ha sido líder de la psicología en el contexto interamericano. De hecho, pues presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología entre los años 2017 y 2019. Autor de más de 140 artículos y capítulos de libros relacionados con historia de la psicología y educación en psicología, tanto en Argentina como en América Latina. De Hugo, aquí además destaco, así como destaqué en el caso de Ana, el rol tan importante con el grupo de trabajo en historia de la psicología de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Psicología. Es un grupo también grande, activo, que también ha participado también en esta enciclopedia, que ha sido una fuente de muchos autores, y en ese sentido pues destaco ese liderazgo. Hace poco también el grupo de trabajo ahorita en Asunción, en el Congreso Interamericano de Psicología, ofreció las primeras versiones de sus premios, que mencionaré ahorita a propósito de la presentación de Rubén Ardila. En el caso de Rubén, pues es una persona que no necesita presentación realmente, y por otro lado tiene múltiples formas de ser presentado. En este párrafo en particular de Palgrave y Macmillan destaca que Rubén Ardila es profesor de psicología en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Sus principales campos de trabajo e investigación son la psicología experimental, la historia de la psicología y los asuntos sociales, de lo cual acaba de publicar un libro, justamente el Manual Moderno, que se lanzó en Pereira. Es miembro del
del comité ejecutivo fue miembro del comité ejecutivo de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y receptor del premio de la APA por contribuciones distinguidas al avance internacional de la psicología en 2007. Esto es apenas una muestra. En relación con el tema de historia, quiero destacar en el caso de Rubén Ardila, que en Asunción, ahorita en el Congreso Interamericano de Psicología 2023 en Paraguay, Rubén recibió una distinción muy importante relacionada justamente con este campo, el premio José Ingenieros, que destaca trayectorias en historia de la psicología en América Latina. Pues fue obviamente un primer ganador muy natural por los trabajos pioneros y constantes y el liderazgo que ha tenido Rubén en esta área, con publicaciones especialmente en historia de la psicología en América Latina e historia de la psicología en Colombia, en varias. Entonces, pues, realmente muy honrado de presentarlo y que ahora pueda darle la palabra para que nos hable de la enciclopedia. Bien, entonces, vamos a destacar algunas características que tiene este libro o esta enciclopedia. Aquí, bueno, se está viendo, perdón, para que ustedes vean acá. Este libro, como les había mencionado, aparece ya en 2 formatos, oficialmente desde 2023, desde el 30 de abril de 2023 ya está publicado por Palgrave y Macmillan, que hacen parte del grupo de Springer. Por eso el copyright aquí aparece como Springer. Y tiene un prólogo que les recomiendo mucho, titulado Hacia una psicología global, traducido, ¿no? Porque este libro está en inglés, por Thomas Teo de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Y también tiene una introducción que han hecho los editores en jefe, que me parece que es un material muy bueno, que lo recomendaría mucho, especialmente para cursos de historia de la psicología, porque en un capítulo sintetiza estas características, digamos, generales que se pueden inferir a partir de todo este conjunto enorme de biografías. Acaba de llegar el doctor Germán Gutiérrez, a quien invito a que pase acá. No te había visto, pero te invito a que pases acá porque yo ahorita te tengo que dar la palabra. Ok, no, ahora sí, pues magnífico, ya tenemos a todos nuestros participantes. Entonces, estaba mencionando del libro, estaba destacando pues su publicación, sus formatos, el prólogo y la introducción, recomendarlas bastante. Este material está abierto, que esto es una de las cosas más importantes que tiene esta publicación. Bien, el evento que nos convoca hoy en particular no es un lanzamiento de la enciclopedia en el sentido estricto, sino es un lanzamiento de la sección colombiana de la enciclopedia. Esta enciclopedia se logró gracias al trabajo de un conjunto de editores por países, es decir, los editores en jefe contactaron a un conjunto de personas de los países de América Latina que ayudaron a contactar a su vez a los autores de las biografías. De hecho, pues aquí en el público que está aquí presente y además también los que están en línea, tenemos varios autores. Aquí, obviamente, les damos la bienvenida. En total, imagínense ustedes, 589 biografías. Es un trabajo enorme. Ya Germán pues les explicará con más detalle. El propósito específico de esta tertulia pues es el lanzamiento de esta sección, que fue organizada por el profesor Germán Gutiérrez de la Universidad Nacional de Colombia. A tiempo para presentarte justamente, pues yo justamente para presentar a Germán recurrí a esta foto. No sé si tú la recuerdas, Germán. Considero que esta foto es histórica ya.
Es del año 1989, cuando el, el profesor Mario Bunge vino a Colombia, y pues fue invitado por la Fundación para el Avance de la Psicología. En esta foto están de izquierda a derecha Oscar Utria, Osvaldo Heredia, Adriana Cardona, Rubén Ardila, Mario Bunge, Juan Carlos López, Sonia Carrillo, que es la esposa de Germán, Benjamín Giraldo y Germán Gutiérrez. Perdón. Foto reproducida con permiso de la Fundación Rubén Ardila para el Avance de la Psicología. Esta foto la recuperamos con el profesor Jairo Rosso para hacer un obituario de Mario Bunge en el año 2021, pues a raíz del fallecimiento del filósofo Mario Bunge, que alcanzó a vivir 100 años. Y pues con Jairo titulamos ese obituario Filósofo de la Ciencia y de la Psicología, Mario Bunge. Pero aquí, en esta foto, pues aparece Germán, y creo que aquí se rescatan tres aspectos o tres dimensiones que han caracterizado a la trayectoria de la vida de Germán Gutiérrez, aquí presente. Por un lado, está rodeado de colegas de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional ha sido una parte muy importante de su trayectoria. Germán es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ahí ha efectuado su carrera. La otra dimensión que puedo destacar justamente a partir de esta foto es en relación con Mario Bunge, lo que representa la ciencia, la filosofía, pero sobre todo una aproximación científica a la psicología. En el caso de Germán, esa aproximación científica a la psicología se ha aterrizado en un interés muy especial y muy profundo en la relación entre evolución, comportamiento y aprendizaje. Eso determinó que posteriormente a sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia efectuara el doctorado, la maestría y el doctorado en neurociencia del comportamiento en la Universidad de Texas en Austin, bajo la dirección del doctor Michael Domin. Y también acá otra dimensión que digamos que aparece aquí, que se revela un poco, pues es su dimensión personal y familiar, porque aquí está Sonia, que es su esposa, que también es psicóloga, es también profesora de planta de la Universidad de los Andes, también una investigadora muy destacada, que ha hecho un trabajo impresionante en la investigación del tema del apego. Entonces, creo que en esta foto se reflejan estas dimensiones, pero de Germán obviamente hay que destacar sin duda la faceta que se ha ido madurando y fortaleciendo en los últimos años de liderazgo. Germán es un líder de la psicología en Colombia, pero ahora es un líder de la psicología mundial, literalmente hablando, porque es el presidente de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas. Entonces realmente es un gusto y un honor tenerlo aquí. Germán ha sido también reconocido por fortuna ya desde el año 2008 con el Premio Nacional, por el Premio Colombiano de Psicología de la Sociedad Colombiana de Psicología en la categoría de investigador de excelencia. Y más recientemente, en 2022, recibió dos importantes reconocimientos, uno por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, el Premio Nacional de Psicología en la categoría de desempeño profesional sobresaliente, y por parte de Ascofaxi un reconocimiento por su liderazgo de la psicología internacional. Y entonces, pues realmente es un gusto poderlos haber presentado, y siguiendo el orden, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es dar la palabra a los editores en jefe para que hagan su comentario en relación con la enciclopedia, y posteriormente entonces ya
doctor Germán Gutiérrez, nos presentará la sección colombiana. Entonces, siguiendo el orden de los editores en jefe, pues vamos a comenzar con Ana. Por favor, Ana, ¿qué comentarios nos tienes acerca de esta importante publicación? Gracias, Andrés, gracias por la invitación, gracias por organizar este encuentro, porque me parece es muy relevante, es de muy releve nosotros darmos uma visibilidade muito grande à enciclopédia. A enciclopédia foi um trabalho muito fantástico porque ha involucrado um número muito grande de pessoas, não? Tu has dicho agora mesmo que hemos obtenido 589 biografias, não? Pero estas 589 biografias foram hechas por um número muito largo de autores. Eu não estou segura em este momento, não he revisado meus dados, pero me parece que hemos tenido 435 autores, ou seja, um número muito grande de pessoas de toda a América Latina, com a triste exceção de Haiti. Infelizmente, não foi possível ter nenhum editor de secção para Haiti, então não temos nem biografias, nem autores de Haiti. Então, é importante reconhecer em este momento a contribuição e o grande trabalho realizado pelos editores de secção. Tu has explicado, Andrés, editores de secção é o nome dado por Paul Grave para o responsável por cada país. Então, hemos tenido mais de 20 editores de secção, porque Argentina, Brasil, também Equador han tenido mais de 1 editores de secção, não? E foi graças ao trabalho destes colegas, destes amigos que se dedicaram a investigar as pessoas de relieve de seu país para serem biografadas e os possíveis autores para essas biografias. Um trabalho muito árduo, de muito convencimento, de muita búsqueda de muita revisão, um trabalho muito largo e muito interessante. Bien, nós hemos tenido como objetivo ao hacer esta enciclopédia, vou falar da forma que falamos em Brasil, apresentar a América Latina a los países centrais. Por isso, a ideia de fazer um trabalho em inglês, ou seja, apontar para nossos colegas de Europa, de Estados Unidos, que há sim uma produção muito larga, muito efetiva de psicologia em nossos países, não? E esta produção muitas vezes não é conhecida porque está em idioma pouco leído. Sin embargo, o espanhol tem uma boa penetração em um mundo, o português não tem, não? E isto dificulta muito. Então, é um trabalho que nos deixou muito contentos, a mim, a Hugo, a Rubem, e principalmente, me parece, por a cooperação que hemos obtenido de todas essas pessoas. Creio que é isto. Andrés, gracias a ti e a los demás. Perdón, ahora sí, gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Y a continuación vamos a dar paso a Hugo Klappenbach. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlas a todas y a todos y saludarlos a todos. Muchas gracias Andrés y Germán y
al Colegio Colombiano de Psicología por haber organizado esto, que como bien señalaba Ana, le da una visibilidad a nuestra enciclopedia de un modo muy especial y muy particular. Yo quisiera agregar algunas pocas cosas a lo que ya ha señalado Ana, dejarle lo que va a ser la sección colombiana más especialmente a Germán y tal vez a Rubén, y indicar un poco cómo fue que se procedió. La primera cuestión, perdón. Si bien hay 589 biografías, y esto parece mucho, podría haber habido mucho más. Lo primero que hay que destacar es que nuestros listados iniciales había más de 500, había más de 600 nombres. Ocurre que nuestra enciclopedia se hizo en plena pandemia, y a veces para hacer biografías era necesario ingresar a los archivos de instituciones universitarias, archivos de instituciones hospitalarias o educativas, y por supuesto durante la pandemia todo eso no fue posible. En ese sentido, en el caso de algunas biografías que requerían nuevas investigaciones sobre el trabajo de archivo, no pudieron concretarse. Y la otra cosa interesante es destacar, los criterios que nosotros tuvimos en cuenta para incluir a estas 589 personas biografiadas, que insisto, al principio eran más. Como primera cuestión, lo que nosotros planteamos fue un criterio cronológico. Planteamos todas aquellas personas que hubieran nacido con anterioridad al año 1943. Nos parecía que ahí fijábamos un criterio cronológico. En segundo lugar, nos pareció importante que hubieran tenido una contribución relevante a la psicología en la región. Ahora, a su vez, esta contribución relevante podía tener distintas características. Podía haber sido relevante por la contribución científica a la psicología, podía haber sido relevante por la participación de algún psicólogo o psicóloga a la construcción de test o inclusive la estandarización de test para determinadas regiones. En tercer lugar, podía haber sido por su reconocimiento en la enseñanza universitaria. Y en cuarto lugar, inclusive agregamos a aquellas personas que habían tenido protagonismo en la gestación y en el liderazgo en organizaciones científicas, organizaciones profesionales. Por supuesto que en numerosos casos, estas cuatro grandes aportes a la relevancia de la psicología, en muchos casos se solapaban y se daban simultáneamente. Pero efectivamente hubo casos en los cuales no. Alguna persona se destacaba por uno o dos aspectos y no por los otros. Y la última cuestión que quisiera comentar, si les parece bien, es un poco qué encontramos en cada biografía. La primera cuestión que decidimos con los editores en jefe y con los editores asociados eran que iban a ser biografías moderadamente extensas, es decir, no menos de 1000 palabras. Hay excepciones, por supuesto, de biografías que tienen menos, e inclusive en el caso de personalidades muy relevantes podían llegar a tener hasta 2000 palabras. Y después planteamos una serie de criterios generales para todas las biografías, que incluía, por ejemplo, que lo primero que iba a aparecer era el last name, el apellido, y después el nombre. Seguidamente de eso, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, en la medida de lo posible, con la mayor exactitud posible. Por supuesto, en el caso de personas que todavía están vivas, solamente la fecha de nacimiento. En tercer lugar, planteamos también las palabras claves. Enseguida de esto venían las palabras claves que habían aportado. En cuarto lugar, lo que venía a ser la entrada biográfica propiamente dicha en la enciclopedia, que incluía un primer párrafo de presentación del autor o la autora. En segundo lugar, nos planteamos que hubiera allí donde se analizara y se explicara cuál había sido el aporte a la psicología, de la manera inclusive más, entre comillas, objetiva posible. Y finalmente un último párrafo que incluyera cuál había sido el aporte a la psicología en América Latina o en un país o en una región en particular. Una última característica, y con esto ya voy terminando, una última característica fue consensuar que los nombres de instituciones, para evitar confusiones y malentendidos, la primera vez que aparecía
aparecieran en la lengua original, ya fuera castellano o portugués. Y después sí, ya se la traducía inmediatamente al inglés y a partir de ahí continuaba en inglés. Esto es porque muchas veces, como lo queríamos presentar precisamente ante público de habla inglesa, y bueno, que se supiera que un departamento de letras era Department of Humanities of Letters, pero que primeramente apareciera con su nombre original. En fin, como lo comentó Ana, lo comentó Andrés en su presentación, esto ha sido una obra monumental por lo colectivo del trabajo, realmente, que ha sido algo indudablemente de mucha envergadura. Bueno, agradezco una vez más la invitación, Andrés y Germán, para estar con ustedes, y realmente es un verdadero gusto poder estar en el lanzamiento de esta sección colombiana. Muchas gracias. A ti, Hugo, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a dar la palabra a Rubén. Vamos a cargar primero una presentación que él trajo. Buenas tardes. ¿Sí se está bien? ¿Sí se oye atrás? Sí. Bueno, es un gran placer estar con ustedes esta tarde en la presentación de la sección colombiana de la Enciclopedia Palgrave de Psicología en Latinoamérica. Yo quiero compartir con ustedes algunas experiencias relacionadas con la edición de esta obra. Yo creo que el primer punto importante es la iniciativa que tuvo Ana Jacob Vilela de contactar a Palgrave, de contactar a los otros dos editores en jefe y mantener el ritmo de trabajo a lo largo de todo ese tiempo. Como le comentaba a algunas personas, en un cierto momento yo estuve revisando la carpeta con la enorme cantidad de información que se había acumulado al respecto, y encontré que ese día específico, hacía 4 años, habíamos firmado el contrato para publicación de la obra. O sea que la obra nos costó 4 años de trabajo. Eso se dice fácil, pero no es nada fácil. 4 años de trabajo. La mayor parte del esfuerzo lo hicieron los editores sectoriales por país, que acá obviamente, como ustedes saben, es el doctor Germán Gutiérrez. Los editores de sección eligieron a quién incluir de acuerdo con los criterios que se habían definido, quiénes iban a escribir las biografías, cuál iba a ser todo el contexto histórico, conceptual, científico, profesional, etcétera, y elegir quiénes iban a ser los autores de esas biografías, de esas entradas, de modo que el trabajo serio y de fondo lo hicieron de cargaladrillos, que es el término que se utiliza, lo hicieron los editores sectoriales, o sea, el trabajo realmente importante. En el caso de Colombia, nosotros incluimos pues a las personas que se conocen que han sido los líderes de la psicología en el país, no solo comenzando con Mercedes Rodrigo hasta la actualidad, sino también personas antecedentes. Y también otro asunto que hay que tener en cuenta es que no se incluye únicamente, por ejemplo, para el caso de X país, únicamente latinoamericanos o personas que han nacido en ese país, por ejemplo en este caso Colombia, sino también personas que pudieron haber extranjeros que hubieran tenido influencia en la psicología en ese momento y en ese país específicamente. Entonces eso también es importante. Bueno, tengo una pequeña presentación, bien pequeña, sobre la enciclopedia.
La enciclopedia está editada por, como usted está, Ana María Jacob Vilela, Hugo Klappenbach y yo. Contiene las biografías de 589 profesionales de la psicología que han tenido especial relevancia para los inicios, desarrollo y organización de la psicología en Latinoamérica. Incluye entre ellos a psicólogos y otros profesionales de diferentes países, que era lo que estábamos diciendo hace un momento, que han aportado con sus estadías largas o cortas en naciones latinoamericanas, sus ideas y sus trabajos. Algunos fueron emigrantes de la primera mitad del siglo XX. Ok, la enciclopedia se publicó por primera vez en inglés en el año actual, en 2023. Es una obra de gran envergadura que permite conocer en detalle la vida y la obra de los pioneros de la psicología en esta parte del mundo, el contexto social en el cual vivieron y trabajaron, y servir como fuente de información para futuras investigaciones. Yo enfatizo mucho eso de que puede servir como fuente de información para futuros trabajos en el área. Este es el aspecto, la portada de la enciclopedia. Estos son los editores de sección, los editores seccionales de Argentina, que son 2 personas, como comentaba Ana, de Bolivia, que es 1, de Brasil son 3, de Chile 1, de Colombia 1, el doctor Gutiérrez, de Costa Rica, Cuba, Ecuador, que son 2, Ramón León y Claudio López, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Como también comentaba Ana, se quedó por fuera Haití. Yo me hice el propósito en algún momento del trabajo de que no se quedara por fuera Haití. Hice todas las cosas que uno puede hacer. Averiguar cómo era, en Haití hay psicología. En Haití hay dos facultades de psicología, una de las cuales ya lleva cierto tiempo. Ha tenido todos los desarrollos y todos los problemas y todas las cosas, pero eso todavía existe. Yo les escribí y no me contestaron. Les escribí en inglés la primera vez, luego les escribí en francés y tampoco contestaron. Y sobre si eso llegaba o no, y les escribí por correo electrónico y luego en papel. O sea, hice la tarea, pero definitivamente no se logró. Jaja. O sea, no todos fueron buenas noticias. Bueno, el número de personas. El país con mayor número de biografiados, de mayor número de entradas, fue Brasil. Qué sorpresa, obviamente que es lógico porque es el país más grandote. Argentina, pues una enorme cantidad de colegas, se incluyeron 90, México 85, Puerto Rico 54, Colombia también 54, etcétera. Ahí tenemos estos. De los personajes biografiados, 152 son mujeres, 437 hombres. Son un desbalance muy grande a favor de los varones. Total 589. De los autores, por el contrario, hay 235 mujeres y 208 hombres, o sea, más mujeres autoras que hombres. Bueno, yo creo que eso sería por este lado. Este mapita es algo muy bonito. Realmente la idea fue de Ana Jacob Vilela, de este mapa. O sea, están ahí los resultados, el mapa de América Latina con las banderas de cada uno de los países, etcétera. Y algo de recordar es que esta enciclopedia son 2 volúmenes gigantescos que tienen en total 1381 páginas. Yo tengo los dos tomos en papel, pensé en traer hoy uno, no los dos,
pero finalmente no lo hice, pero de todas maneras como para que se hubiera podido revisar básicamente cómo quedó el trabajo final. De manera que esa es la historia. Esta es una foto que ya ustedes vieron. Esta yo creo que fue una historia importante. Creo que va a servir para investigadores del futuro encontrar cuestiones que no están en los archivos. Nosotros tomamos ese trabajo con una enorme seriedad. No solo le dedicamos 4 años, sino que lo hicimos con todo el cuidado imaginable. Se entrevistaron a las personas que estaban vivas, a sus familiares. Por ejemplo, en el caso de Mercedes Rodrigo, se trabajó con las personas que la habían conocido, las personas con las cuales ella había vivido un tiempo. Se entrevistaron personas de España, de Colombia, de Puerto Rico. Fueron los 3 países donde doña Mercedes trabajó. Y lo mismo en el resto, hubo visitas de esas personas acá a Colombia para chequear las casas donde ella había vivido, etc. O sea, fue un trabajo tremendamente exhaustivo. Todos quedamos muy contentos con este trabajo, a pesar de que nos costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas neuronas, y espero que sea útil para futuros investigadores. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Y quisiera agregar, antes de darle la palabra a Germán, que no solamente son latinoamericanos los biografiados, sino los autores también. En ese aspecto también es latinoamericana la enciclopedia, y me parece en ese sentido una gran visibilidad, una doble visibilidad. Muy bien, ahora pues, como he anunciado previamente, vamos a dar la palabra al doctor Germán Gutiérrez de la Universidad Nacional de Colombia y la IUPSIS para que presente la sección colombiana. Germán, adelante. Muchas gracias, Andrés. ¿Sí se escucha bien? Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu generosa presentación previa. Y antes de iniciar, por supuesto que recuerdo la foto, recuerdo el evento con el profesor Bunge. Creo que fue un evento muy notable para muchos de nosotros en la Universidad Javeriana. Creo que se celebraban 25 años de la Revista Latinoamericana de Psicología, si no recuerdo mal, y fue pues algo extraordinario, y es algo que recordamos todos quienes estábamos en esa fotografía. Ya no conservo esa corbata y tengo el pelo blanco. Tengo el pelo completamente blanco. Hace apenas unos días leí un artículo en el que acaban de descubrir por qué se nos pone el pelo blanco. Entonces creo que ya es un poco tarde para mí en el sentido de corrección, aunque uno nunca sabe, pero es posible que en el futuro ya eso vaya a ser cosa del pasado. Así que, pues de nuevo, mil gracias por la introducción. En efecto, mi vida académica ha girado alrededor de esas temáticas que mencionaste, y pues me siento muy contento de ello. También me siento muy orgulloso, muy agradecido por la invitación que me hicieron Ana, Hugo y Rubén para ser el editor de la sección de Colombia. La principal ganancia de eso es que me dio la oportunidad de conversar muchísimo con todos ustedes, muchos de quienes están acá y algunas personas que no pudieron asistir porque están fuera del país, porque hoy no podían venir, que fueron los autores, y ya hablaré ahora. Realmente me siento muy agradecido. Ustedes los autores fueron tremendamente generosos y pacientes conmigo. Tolerar repetidas llamadas y pues muchísimas cosas, pero sobre todo fueron muy generosos con sus biografiados,
hicieron un trabajo extraordinario, tal como señaló Rubén para el caso de Mercedes Rodrigo. No fue el único caso, sino la mayoría de los casos. Hubo que entrevistar a personas, creo que es el caso de Rosa Tanco Duque, quien se encuentra viviendo desde hace muchísimos años en Alemania, o en Austria, perdóname, y Luisa Fernanda la entrevistó, también entrevistó a la profesora Florence Thomas acá. Hubo trabajo de archivo, en fin, una serie de cosas, algunas de las cuales mencionaré a lo largo de mi presentación. La historia de la psicología, no solamente en Colombia, sino en general, suele contarse a partir de unos puntos o de unos momentos muy específicos. Eso es más o menos natural del desarrollo de la historia de cualquier disciplina. Primero empezamos en general pensando en las fechas, los autores y los grandes eventos, la fundación de las instituciones, y luego empezamos a desarrollar una historia, una narrativa un poquito más compleja, que puede incluir no solamente nuevos autores y nuevos eventos, sino sobre todo que empieza a dar contexto a esa historia, a ofrecer análisis y a ofrecer marcos teóricos y de otros órdenes para esa comprensión de la historia. Yo creo que la enciclopedia, en la forma en que la organizaron, o el momento también en que lo organizaron Ana, Hugo y Rubén, quizás no hubiera podido ocurrir en otro momento, no solamente por la disponibilidad de una serie de datos que hoy en día es posible, porque tenemos archivos electrónicos de los cuales antes no disponíamos, porque ha habido una tendencia en muchas de nuestras sociedades hacia la apertura de esos archivos en fin, por una multitud de razones. Y entonces, pues, de hecho, al interior de la historia hay una subdisciplina que se denomina la historiografía, que se encarga de entender y comprender de qué manera se construye historia. Yo saqué apenas algunos puntos de cosas que se hacen dentro de eso que se denomina historiografía y que acabo de mencionar, que incluyen recopilación de datos, fechas y personajes, organización por periodos y temas, aunque no dejan esas organizaciones, siempre tienen algo de subjetivo, si se quiere, y por tanto pueden ser controversiales y alguna gente estar en desacuerdo con esa forma en que se crean taxonomías acerca de esos periodos, o inclusive acerca de los temas importantes de esa historia de una disciplina, especialmente de una disciplina científica. Se ofrece contextualización, una contextualización política, social, una contextualización de la propia disciplina, etcétera. Se busca desarrollar una narración coherente, que obviamente tiende a cambiar a lo largo del tiempo, dependiendo de los puntos o el resto de los puntos mencionados acá, y como dije, que tiende a ofrecer nuevas interpretaciones y nuevos análisis. En particular, las personas que trabajan en historia, pues tienden, especialmente cuando son historiadores profesionales, tienden a utilizar marcos de referencia teóricos que ayudan a desarrollar esas narrativas. Eso es menos frecuente para el caso de la historia de las disciplinas científicas, pero aún así ocurre. Creo que para todos nosotros es relativamente fácil de identificar que buena parte de la historia, estoy hablando de la historia en general, pero que inclusive se ha extendido también al caso de la historia de las disciplinas científicas, un marco de referencia que se ha utilizado en el pasado y mucho menos ahora, era el marco de eso que se denomina la teoría marxista de la historia. Eso ha disminuido de manera sensible y ciertamente solamente elementos de ello se alcanzan a percibir en las biografías, por lo menos del caso de las que yo puedo dar cuenta, que son las realizadas para Colombia. Pero no es ni mucho menos el único marco teórico disponible o que es utilizado para la comprensión de esa historia de algo como es la psicología. Entonces encontramos algunos temas frecuentes dentro de esos libros de historia de la psicología que quizás todos hemos leído. Es muy frecuente que organicemos la historia alrededor de la formación y la academia, de cuándo fueron fundados los primeros programas de psicología. No hay, o sea, es con buena razón que eso ocurre de esa manera, pero ciertamente la formación no es el único motor
sino más bien un resultado de motores previos del desarrollo de una disciplina. También el desarrollo de ciertas áreas académicas. Por ejemplo, para 1982, cuando ingresé yo a la Universidad Nacional de Colombia, hace 40 años, las 3 áreas académicas que mostraban un desarrollo que era reconocido por los historiadores en ese momento eran las aplicaciones en psicología clínica, en psicología educativa y en psicología organizacional, y desde el punto de vista de la disciplina propiamente, quizás eso que hoy en día denominamos los procesos básicos o la psicología social o la psicometría, etcétera. Y creo que algo que se reconoce como un tema muy importante y en forma creciente es el impacto social de nuestra disciplina. Por mucho tiempo quizás eso no teníamos datos y no teníamos forma de evaluar ese impacto social. Ahora empezamos a desarrollar modelos para apuntar en esa dirección que superen los modelos simplemente bibliométricos o modelos de ese orden que miden qué tanto somos citados por alguien más y midan en realidad de qué manera nuestras sociedades son afectadas por el trabajo que realizamos, ya sea trabajo académico o trabajo directamente de aplicaciones en psicología. También hay algunas áreas o temas de interés para los historiadores, o ha habido temas de interés para los historiadores, como la creación de programas no académicos. Las fotos que están ahí no son simplemente al azar, sino que en algunos casos correspondían a esas temáticas. Por ejemplo, la profesora Beatriz de la Vega fue tremendamente influyente en la creación de la primera facultad de psicología, después de varios años del programa de psicología, haber estado vinculado en la Universidad Nacional, de haber estado vinculado a la Facultad de Medicina. Beatriz de la Vega logró que se convirtiera en una facultad de psicología y por tanto hay un reconocimiento de ella en ese sentido y también en muchos otros sentidos en los cuales hizo contribuciones muy importantes. El desarrollo de áreas académicas, aquí nada más incluyo como ejemplo el caso de Elisa. Qué coincidencia, Elisa, que hayas asistido, me alegra haber puesto tu foto allí. Podrías interpretar que te quiero un montón y estarías en lo correcto. Y también de la creación de programas no académicos, pues alguien como el profesor José Antonio Sánchez sin duda jugó un papel importante, como el profesor José Rodríguez jugó un papel muy importante en creación de programas no académicos, ¿cierto? Por fuera, en el gobierno, teniendo un impacto muy importante, mostrando por primera vez ese impacto de la psicología afectando al gobierno en general, al Estado en diversos contextos, además de contribuciones en otras áreas, sin duda el fortalecimiento gremial en personajes como José Antonio Sánchez y desarrollo regional y también académico y de impacto social, como es el caso del profesor José Amar. Pero estos son apenas algunos de los pocos ejemplos también de muchas de las personas que fueron biografiadas, estos 54 de Colombia. También se ha escrito la psicología pues pensando en esos periodos, como dije, hay un grado de arbitrariedad en ello y tiende a existir un poco de controversia acerca de si nuestra descripción de esos periodos es correcta o no. Inclusive a veces se construye historia para cuestionar esos periodos que alguien más pensó, así que no es infrecuente que la psicología en Colombia, en América Latina, se ha descrito en periodos como el de los pioneros de la psicología, pero con frecuencia cuando pensamos en los pioneros de la psicología, pensamos en esos europeos que viajaron a América Latina, incluyendo también a Colombia, y que tuvieron una influencia en la creación de sus primeros programas de psicología, pero a veces pasamos por alto a los colombianos o a los locales de cada uno de los países que al mismo tiempo con ellos trabajaron hombro a hombro en esa construcción. Y pues obviamente el hecho de que la historia de la psicología sea una historia viva nos ayuda no solamente a corregir, sino a complejizar y a hacer más enriquecida esa historia. Y por supuesto creo que ustedes reconocerán también dentro de esos periodos que
En algunos casos pudimos identificar el vínculo de la psicología, por ejemplo, con la medicina, principalmente con la psiquiatría, o posteriormente como influencia de esa misma relación, un periodo en el cual hubo una gran influencia de la formación psicoanalítica, y quizás como reacción a ello, recuerdo el caso del profesor José Antonio Sánchez, que en 1962, Julio, quien escribió la biografía de José Antonio, en 1962, José Antonio Sánchez, como representante estudiantil en la Universidad Nacional, de Psicología de la Universidad Nacional, escribía una carta apasionada y, por supuesto, perfecta gramaticalmente, como todos podrán suponer, reclamando más cursos de psicología experimental a los directivos de la Universidad Nacional, porque consideraba que no había suficientes. Yo me imagino que en alguna medida todos podemos pensar que José Antonio realmente mantuvo esa línea de pensamiento a lo largo de toda su vida, lo cual no deja de ser extraordinario e incluso conmovedor. Y así como ello, también hay otros periodos que ya pueden haber sido identificados, pero en ningún caso esos periodos realmente reflejan un principio, un final, límites duros, sino más bien tendencias o ideas que pueden haber aparecido en un momento determinado o que empiezan a desaparecer en otro momento. No sabemos muy bien cuál sea el periodo asignado, el periodo que nos digan los historiadores al momento que estamos viviendo desde hace aproximadamente unos 30 o 40 años. Yo aquí hice una denominación señalando de una psicología expansiva, simplemente para referirme a una psicología que crece tremendamente en las temáticas, en su capacidad de influenciar a la sociedad, en su capacidad de hacerse cada vez más, fortalecerse cada vez más desde el punto de vista de su metodología y de sus alcances científicos, y también en su capacidad, en este caso de nuevo expansiva, de tocar con otras disciplinas y cada vez ser menos local, cada vez mirarse menos el ombligo y mirar a puntos de contacto cercanos y algunos un poco más lejanos. Creo que es afortunado que percibamos a la psicología de esa manera, porque sugiere que esos esfuerzos de estos individuos que han sido biografiados, en este caso, pues rindieron frutos, en algunos casos inesperados para ellos, y en otros casos, pues con la visión suficiente para esperar que así fuera. En esos periodos recientes yo solamente puedo destacar que identifico, pero es una visión personal de ello, al menos unas temáticas más bien como de conflicto o de encuentro o de discusión, más que porque tenga claridad de que realmente eso caracteriza a la psicología en este momento. Por una parte, esa discusión que ahora nos parece más o menos eterna de si la psicología es una o son varias psicologías, de si la psicología es una disciplina integrada o no desde el punto de vista teórico, desde otros puntos de vista, si hay una perspectiva de que vayamos en una dirección como ha pasado con otras disciplinas científicas que tienda hacia dicha integración o no. Y estoy seguro que obviamente Rubén ha hecho claro su punto de vista a lo largo de muchísimos años, pero que a algunos de ustedes les gustará hacer esa discusión un poquito más adelante con galletas y con un vino con el que celebraremos este día. Igualmente, la discusión entre si la psicología es una disciplina o el conocimiento psicológico más bien es universal, global, o se trata, o por el contrario, cometemos un error cuando pensamos de esa manera y debiéramos apuntar a construir psicologías más locales, etc. En una visión menos radical de esa idea, esa discusión se plantea como una discusión entre la psicología global y una indigenización de la psicología, que también en versión de algunas personas no es vista necesariamente como algo que se contradice, sino más bien como algo que sea posiblemente el futuro de nuestra disciplina. Y por último, pareciera que a pesar de que mantenemos un gremio que combina científicos y académicos con las personas que hacen psicología profesional, e inclusive algunos de nosotros, como la profesora Nidia Herrera y algunos de ustedes, que combinan esas tareas de manera muy efectiva, a pesar de ello pareciera existir la idea de que se trata de dos cosas separadas, que nuestros intereses son un poco
distintos e inclusive hay llamados para que separemos esas dos cosas, cosa que no comparto, pero que es una discusión que bien vale la pena hacer. Si eso va a ser considerado un periodo de la psicología, no tengo ni idea, por eso la historia suele construirse, digamos, hacia el pasado, con la perspectiva que puede ofrecer el tiempo. Esa foto tan bonita que aparece allí es del mosaico de la primera promoción de psicólogos de la Universidad Nacional de Colombia. Es una donación de Bruno Jaraba, quien yo creo que es uno de los profesionales historiadores de la psicología en Colombia, que está en los archivos, que hace búsquedas digamos muy serias del trabajo, que le gusta traer controversia al área, pero que también le gusta ofrecer puntos de encuentro para eso que denominamos el desarrollo de la historia de la psicología. Quisiera, obviamente ya se ha hecho repetidamente, entonces seré muy breve. Creo que hubiera sido imposible este proyecto sin la estatura de los 3 editores que hicieron esa invitación. Es por esos 3 editores que muchos editores locales aceptamos hacer la tarea, es por esos 3 editores, por su historia en la historia de la psicología, que los autores a quienes nosotros invitamos aceptaron y reconocieron que se trataba de una obra seria y en la que valía la pena participar. Y realmente quisiera destacarlo porque son ellos quienes han hecho a lo largo de muchísimas décadas en sus respectivos lugares escuela para que hoy en día pueda considerarse que tenemos historiadores de la psicología de profesión, lo cual me parece que es absolutamente extraordinario. Tenemos gente que hace investigación en la historia de la psicología en forma sistemática y no, digamos, como una adición a su trabajo central en investigación de otras áreas. Entonces, mil gracias a Ana, a quien puse aquí en el centro, porque fue el centro de gravedad de ese grupo, a Hugo y a Rubén. Ahora pasemos a los personajes que fueron biografiados. Como fueron 54, entonces tuve que organizarlos en varias diapositivas. Ustedes pueden verlos ahí, no voy a leerlos, y pueden verlos a los autores que están frente a cada uno de ellos. Quisiera destacar, tal como lo dijo Hugo, no sé si yo hice trampa para el caso de Colombia, pero hasta donde yo me acuerdo, yo invité gente que había nacido de 1945 hacia atrás. Es un poco tarde para... Pues, supongo que está bien hacer la confesión en este momento. No de 1943, sino de 1945 hacia atrás. Así que, 45. Me alegra que hubiera sido 45. Un error, era 45. Muy bien. Yo hubiera querido que hubiera sido por lo menos hasta 50, o por lo menos hasta 55. Creo que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, pero entiendo la circunstancia que conduce a la toma de decisiones en ese sentido, de que colegas de gran valor quedaron por fuera en esta enciclopedia, que hicieron contribuciones o que continúan haciendo contribuciones muy importantes. Siempre me doy el consuelo que acaba de mencionar Blanca Patricia, que en la edición número 2 de esta cuestión, que ya será a cargo de nuestros estudiantes actuales, pues sean incluidos hasta años siguientes. Pero el hecho de que se hubiera tomado esa decisión no solamente tiene la implicación que acabo de mencionar, sino también tiene la implicación de que hay un cierto perfil de personas, justamente con base en lo que ocurrió desde el punto de vista histórico, que fueron incluidos allí, y que quizá otro perfil fue menos incluido. Les doy un ejemplo. De esa generación, realmente un número relativamente pequeño, esa generación quiero decir de 1945, dos siglos atrás, ¿de acuerdo? O sea que es bastante grande, pero un número muy pequeño de esas personas realmente tuvo una dedicación amplia y total, por ejemplo, a la investigación. La mayor parte de ellos tenían, como decimos aquí en Colombia, pero creo que en América Latina, ese dicho muy católico que es de repicar y andar en la procesión. Algunos de nosotros seguimos repicando y andando en la procesión todavía, pero hay una gran cantidad de gente que tiene la oportunidad de dedicarse solamente a hacer investigación o dedicarse solamente a una tarea, y creo que
hubo el efecto de un poco selectivo, en este caso desde el punto de vista negativo, de que quizás no tengamos tantos de nuestros biografiados dedicados a la investigación y dedicados a la producción de conocimiento para Colombia, y seguramente ese es el caso también para América Latina. Me encanta que todavía podamos resaltar y que se hayan reseñado un número de personas que haya hecho esas tareas y que todavía los podamos reconocer, o que de todas formas los podamos reconocer como grandes investigadores, a pesar de que, digamos, se desarrollaron sus carreras profesionales en contextos que no eran especialmente conducentes a la investigación científica, sino que tenían que hacer esa labor absolutamente, pues, con dificultades importantes con las uñas. Pero, como digo, había un efecto allí de selección. También ustedes pueden ver, pues, personas que hacen parte del periodo de la colonia, ¿cierto? Mutis, Caldas, de un poco más adelante, Rafael María Carrasquilla, ¿cierto? Finales del siglo XIX, pero la inmensa mayoría se ubican en el siglo XX. En total fueron 50 personas, y de manera similar a como hizo Rubén, por coincidencia también yo saqué el número de mujeres y el número de hombres. Fueron de los autores, perdón, de los biografiados, de los personajes, fueron 10 mujeres y 44 hombres. De los autores fueron 22 y 25. No fueron planeados en ninguno de los dos casos, simplemente la invitación a todos ustedes o a las personas que hicieron las biografías se hizo con base en pensar quién podría ser la mejor tarea posible, porque fuera cercano, porque tuviera una aproximación intelectual o teórica afín con la persona que fuera a ser biografiada, etcétera. Entonces, pues me alegra que inclusive de manera no pensada y natural ese balance sugiera un cambio para el caso de la psicología en Colombia, y como fue señalado previamente también en el caso de América Latina. Algunos de los autores escribieron más de una biografía, y pues no voy a ir en detalle. En algunos casos simplemente pues fue un poco abuso de mi parte que me ayudaran a resolver un problema, en otros casos porque se trataba de personas con mayor formación en historia de la ciencia en general. Ese es el caso de Bruno Jaraba, el caso de Laura Tatiana Roncancio, de pronto se me pasa el caso sin duda de Gilberto Oviedo, que su trabajo es en historia de la ciencia, historia de la academia, historia de la psicología en particular. Entonces, pues de manera natural ellos escribieron más biografías, ya fuera en colaboración con algún colega o en solitario. Pero en la mayor parte de los casos, y en algunos casos tuvimos más de un autor, como dije, no solamente en los mencionados, sino también en otros casos. Pero en la mayor parte de los casos logramos reunir personas de diversos lugares del país, personas de múltiples áreas de la psicología. Quisiera enfatizar que, y pues creo que esto fue mencionado también previamente por los editores de la enciclopedia. A mí me parece que esta enciclopedia fue un motor de un proceso de renovación de la historia de la psicología, ya no solamente en nuestro país, sino en general en América Latina, y yo celebro que ese sea el caso. Nos obligó, como me lo manifestaron muchísimos de los autores, a hacer cosas que quizás no habíamos hecho previamente, a consultar nueva documentación, a hacer entrevistas de los personajes en los casos en que estuvieran vivos, o a consultar los archivos, a consultar a sus seres queridos, a sus pupilos, etcétera. Nos trajeron hallazgos fascinantes. Para mencionar solamente un ejemplo, una vez más recordando el caso de Mercedes Rodrigo, que quizás olvidamos con mucha frecuencia, o la mayor parte de nosotros no conocemos habitualmente, que Mercedes Rodrigo viajó a Colombia invitada por Agustín Nieto Caballero. Eso fue muy bien conocido, y ha sido
bien documentado, pero que viajó a Colombia vía Suiza, porque nadie podía saber que estaban realmente abandonando el país en plena inicio de la dictadura de Franco, que viajó con su hermana María, quien es considerada una de la primera mujer compositora en España, la primera mujer que se ganó la vida como compositora, que se definió a sí misma. Probablemente no la primera mujer que componía algo en España, pero la primera mujer que profesionalmente se ganaba la vida como compositora y que igualmente aquí trabajó en el país, y con un pupilo en su momento que se llamaba José García Madrid, y ellos en últimas constituyeron una familia que estuvo desde España, Colombia y luego en Puerto Rico, y luego la familia ahora recién formada de José García Madrid con su esposa y sus hijos acogieron a las hermanas Rodrigo hasta su muerte en dos momentos distintos de María, creo primero, y luego Mercedes, como hacía 1982. Muchas gracias, Rubén. Como eso, hay montones de hallazgos interesantes, así que yo sugeriría no pensar en las biografías, digamos, como en un sentido de que nos van a presentar una serie de datos un poco convencionales de cómo fue su impacto sobre la psicología, sino me parece que el esfuerzo de los autores por hacer que estas biografías fueran interesantes, fascinantes, que incluyeran cosas inclusive que pudieran ser controversiales. Les doy un par de ejemplos: controversias alrededor de las historias pasadas de algunos de esos autores. No voy a mencionarlos para que lean la enciclopedia, pero está en la enciclopedia. Controversiales, como ese sí lo voy a mencionar, como el caso de Julius Sieber, quien tuvo una gran influencia en la educación en Colombia, fue el primer rector de la Universidad Pedagógica en Tunja, y a quien se le atribuye un vínculo con el nazismo en algún instante, pero que se trata de especulaciones porque todavía hay trabajo histórico por hacer, y que sin duda, a pesar de eso, hizo contribuciones muy importantes al desarrollo de la psicología y de la educación en nuestro país. Como eso, hay montones de historias en esas 54 biografías que me parece que bien vale la pena conocer. Y creo que, aparte de lo obvio de que la enciclopedia ha sido, o como dije, motor de nuevas historias, y que contribuye a una mejor comprensión de nuestra historia, porque parte de lo que le pedimos a los autores era que proveyeran contexto para lo que iban a contar de sus personajes, y ese contexto incluía contexto político, social, inclusive geopolítico. Creo que con frecuencia tendemos a contar la historia un poco ensimismada, ¿sí? Y creo que ahora podemos ver a partir de estos trabajos una historia más conectada con el mundo, pero también con otras disciplinas, etc. Así que creo que voy a terminar con la presentación de las fotografías. No les incluí nombres para que ustedes hagan el ejercicio de tratar de identificarlos a ellos, pero hay algunos pues bastante conocidos y algunos un poco menos. Aquí simplemente tomé por orden alfabético los 10, 11 primeros para la primera, etcétera. Pueden reconocer a otros. Ese diploma también me lo envió, es el diploma de doctorado de Vladimiro Boino de la Universidad Católica de Lovaina. Yo espero que esto es más bien como una invitación, por eso lo puse ahí como una provocación, una invitación para que si ustedes tienen documentos de sus biografías, a ustedes, me refiero a los autores, pero también a ustedes, aquellos que no fueron autores, pero que conocieron y de pronto estuvieron cerca de algunos de los personajes, compartan esos documentos con nosotros. Yo creo que bien valdría la pena crear un espacio aquí virtual en la biblioteca del Colegio Colombiano de Psicólogos alrededor de la enciclopedia
Palgrave, y que esos documentos alimenten aún más, no solamente esta y muchas otras fotografías, alimenten aún más lo hecho por los autores. Creo que reconoces ahí a Rosa Tanco en esa fotografía, ¿sí o no, Luisa Fernanda? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Nos están haciendo aquí un anuncio en relación con la conexión de Zoom, que pues debe terminar en unos pocos minutos para dar paso a otro evento del colegio. En ese sentido. Ok, bueno, magnífico. Muchas gracias, Tatiana. Y pues, como este espacio originalmente es la tertulia de la Biblioteca Rubén Ardila, que se originó en las reuniones de los miércoles en el apartamento de Rubén, pues me parecería importante que pudiera haber algunas intervenciones de personas que están en línea, y creo que tengo que dar prioridad a las personas que están en línea porque va a haber desconexión, y luego a las personas que están aquí presentes, comenzando justamente por Elisa, que es una de las biografiadas. Quiero darla. Sí, exactamente. Bien, entonces, con respecto al público que está en línea, quisiera saber si hay alguno que quisiera intervenir, especialmente, digamos, de aquellos que no han hablado. Si hay alguien que quisiera hablar. Bueno, al parecer no. Ok, entonces, Ana o Hugo, ¿quisieran hacer algún comentario antes de dar paso a la otra conexión que tiene el colegio en esta sala? No, Andrés, yo estoy muy contenta por esta actividad. Me encantó la presentación de Germán y me recordé que Germán dijo una vez una cosa muy importante, que ese trabajo de la enciclopedia podría ser que hubiese un interés más grande en la historia de la psicología en los diferentes países. Y la presentación de Germán apunta exactamente esto. Creo que tenemos más un historiador de la psicología entre nosotros. Qué bueno, muy bien. Hugo. En esa dirección yo recuerdo un libro que coeditó con otras personas Germán Gutiérrez sobre Darwin, donde en nuestro curso de Historia de la Psicología damos uno de los capítulos ahí, o sea que efectivamente hay un historiador de la psicología, no solo en potencia y ya en parte en acto, siguiendo Aristóteles. Muchas gracias al colegio por esta fenomenal presentación, felicitaciones realmente y un gusto haber compartido con todas y con todos. Muchas gracias a ambos, y también estoy completamente de acuerdo. Bueno, entonces, si no hay alguna otra intervención de las personas que están en línea, entonces quisiera invitar a Elisa, por favor. Sí. Por favor. Después porque llegué tarde. Por favor. Por favor, un aplauso. Una biografiada. Buenas tardes y muchas gracias. Qué rico estar aquí entre los colegas. Me toman de sorpresa y entonces yo les pregunto
decía a Andrés que me soplara, que me soplara. A ver, qué rico celebrar la psicología, celebrar desde la... ¿Cuántos años? Del inicio de la psicología. 76 ya, del inicio del programa Psicología de la Nacional. En la Nacional, que estamos hablando... 75 años. 75 y de la Javeriana, ¿quién recuerda? 62, o sea, También empezó 62. Julio, mucho gusto en saludarte. La Javeriana en el 62, ¿no? Pues yo me siento muy complacida de estar en esta celebración y en este aniversario que para mí también implica que la psicología sigue vigente. La palabra vigencia me parece muy importante y seguimos vigentes en muchas formas. Yo siempre recuerdo un artículo, me habrán de recordar el autor, la psicología como un medio de promover el bienestar humano. Miller, Jorge Miller, exacto. A mí ese artículo siempre me ha quedado grabado y siempre me he hecho la pregunta si verdaderamente los psicólogos hasta qué punto hemos contribuido y seguimos contribuyendo a que sea posible el bienestar humano. En estos días alguien decía, ¿cómo puede ser posible, hablando tal vez de salud, cómo puede ser posible definir la salud? Creo que hay cada vez el completo bienestar. Si estamos en un mundo en que parece que el bienestar está cada vez más ausente. Y a mí me parece que ese es un gran desafío para todas las generaciones de psicólogos si de verdad queremos ejercer nuestra profesión y dar impacto, cómo lograr bienestar humano de todas las generaciones presentes y de las que vienen, y cómo contribuir a un mundo que parece tan ajeno al bienestar. Somos como una paradoja, ¿cierto? Viviendo en un mundo con tantas contradicciones, con tantos, bueno, los conflictos son necesarios, pero con tantos malentendidos humanos, y cómo es posible, y me parece tremendamente difícil, la labor de los psicólogos si de verdad la tomamos en serio. La psicología como posibilidad de que tengamos calidad, convivencia y un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras. Yo creo que solo nos quedan interrogantes y muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Andrés, entregarle el micrófono. Oh, por favor, ¿cómo no? Bueno, y aquí en el ínterin, bueno, ya se logró resolver el tema del otro evento, así que la gente que está en línea puede continuar y también, entonces, poder dar la palabra aquí. Sí, sus biografiados, y claro, por favor, aquí hay varios autores. Quien quisiera participar, comentar de sus historias. En mi caso, solamente mencionar que infortunadamente el año antepasado falleció Beatriz de la Vega. Ella murió a los 96 años, tenía Alzheimer, pero en el momento en que ya se había completado la enciclopedia, ella estaba viva todavía, pero ya estaba muy deteriorada. Sin embargo, fue su sobrina la que me ayudó muchísimo. A propósito de lo que estabas mencionando, fue muy importante. Y también muchas otras fuentes, como los videos que hizo Benjamín Giraldo con ella directamente, son una joya. ¿Sí? ¿Algún otro testimonio, por favor? Luisa. Sí, gracias.
Gracias. No, yo solamente quiero como compartir que para mí fue un aprendizaje el hacer digamos, este ejercicio de las biografías que nunca había hecho antes. Fue un aprendizaje sobre las biografiadas, que fueron Florence Thomas y Rosa Tanco Duque, pero también curiosamente me llevó a encontrar cosas de mí misma, y una de esas cosas curiosas que encontré hablando con Rosa Tanco, ella empezó a contarme del colegio donde había estudiado, y entonces me decía que era la normal para señoritas, y a mí la cosa me sonó como conocida, la verdad me sonó como conocida porque yo estudié en el Instituto Pedagógico Nacional, y entonces dije yo, pero ella como que no se acordaba muy bien el nombre, entonces como que me decía la normal, pero me decía como varias formas diferentes de tratar de llegar al nombre, y entonces yo me puse a investigar sobre eso y resulta que encontré que pues ese había sido, digamos, el antecedente del colegio donde yo estudié, pero mucho más interesante aún me pareció encontrar que allí estaban vinculadas otras personas, otras mujeres principalmente, que han jugado un papel bien importante en la historia de la psicología en Colombia, como Victoria Bocio, por ejemplo, y entonces empecé como a cuestionarme, y lo hablábamos con Germán, pues yo como que le decía, me da la sensación de que la historia de las mujeres, digamos, de la contribución de las mujeres a la psicología, y no quiero decir que sea cierto, sino que es lo que pareciera ser, es como que las mujeres son más gestoras de la psicología, las mujeres contribuyen a la organización de la psicología, las mujeres y los hombres pareciera que estuvieran proponiendo las ideas y haciendo, digamos, el trabajo un poco más académico, y de ahí pues me surgió un cuestionamiento. Claro que digo, no quiero decir que sea cierto, pero me pareció, como que me terminé vinculando también como con un cuestionamiento en función del género, ¿no? Como del papel de las mujeres y el papel de los hombres, que ojalá algún día en otro proyecto podamos explorar más profundamente, ¿no? Muchas gracias, Luisa. ¿Alguien más quisiera comentar? Muy bien. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo tuve el honor de hacer la biografía de Mercedes Rodrigo y de José Rodríguez. De Mercedes Rodrigo, pues nada, contarles que fue todo un reto, una experiencia muy, muy informativa, pero sobre todo un reto y una gran responsabilidad de tratar de hacer la biografía de un personaje que es todo un, pues, tamaño personaje, digamos. Pero lo que quisiera compartirles más de José Rodríguez, esa experiencia me comprometió más allá de lo puramente académico, en lo emocional. José Rodríguez para mí fue mi mentor, mi maestro, mi papá, o sea, y duré mucho tiempo tratando de entrevistarlo. Y él siempre me decía, no vale la pena que escribas eso, no vale la pena que hagas eso, yo no tengo nada que decir. Y fueron toda la pandemia, llamada tras llamada, tratando de convencerlo de que sí tenía algo que decir. Finalmente, cuando logré convencerlo, tuvimos una entrevista de 3 horas, sin parar, absolutamente fascinante, en la que pues, hay un registro ahí de toda una vida, no solamente de su vida académica y laboral, sino personal. Solamente quisiera mencionar alrededor de eso que los psicólogos tenemos una deuda pendiente con esa historia de José Rodríguez, y lo he mencionado en varios escenarios, y es el origen del servicio civil colombiano, porque una de mis sorpresas fue que José Rodríguez, bueno, me contó muchas cosas alrededor de cómo después de 1960, que él se había ido para Cartagena en medio de un conflicto con Mateo Manqueliunas, regresó de Cartagena a fundar el servicio civil colombiano, invitado por el que en ese momento era pues había sido nombrado el jefe del primer servicio civil colombiano. La participación de él fue importante, sobre todo en aspectos técnicos. Sin embargo, cuando uno revisa la historia oficial del servicio civil en Colombia, los protagonistas son abogados, o sea, no hay ningún psicólogo referenciado. Entonces, en ese momento yo lo que tengo es la historia de José Rodríguez, lo que él contó alrededor de eso, pero yo creo que es una tarea por hacerse. Es una tarea por hacerse, que es rescatar el papel de la psicología, no solamente
en el origen del ICFES, que está más documentada, en el origen de algunos programas, sino en el origen de lo que es el servicio social, del servicio civil colombiano, de lo que es hoy, por ejemplo, la carrera administrativa, los concursos para el acceso al empleo público, etc. Muchas gracias, Aurenidia. Es que tengo a Josué Tinoco de México en línea. Necesito darle prioridad a los que están en línea. Sí, pero desde ahí. Ah, pues. Desde ahí sí. después, ¿no? Sí. Josué, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes un ratito, de unirme a esta fiesta, a esta celebración que se está teniendo. Es una celebración para toda América Latina y desde acá me congratulo por haber participado con ustedes. Los participantes justamente que tuvimos acá en México, tenemos un buen número también de colegas que contribuyeron, que fueron incluidos en esta enciclopedia, más de 80 colegas que participaron, y todos los que, más de 40 autores, cada uno de ellos justamente, ahorita que escuchaba todas las vicisitudes que tuvieron las y los colegas colombianos para poder hacer este registro, esta pesquisa, este trabajo de ir con lupa justamente revisando textos, revisando información. También lo vivimos por acá, la cuestión justamente de entrevistar, este elemento que fue muy rico. Entonces es muy interesante poder escucharlos, poder compartirles un poquitito nada más. Ya habrá oportunidad de platicar un poco más sobre el caso México, pero felicidades por todo este trabajo, Germán, por todo el apoyo que tuviste con todos tus autores, tus autoras, para poder hacer todo este trabajo, que fue complicadísimo, o sea, tener que ir justamente a empezar a buscar, y se nos quedaron fuera desafortunadamente también muchas colegas que podrían haber participado, no solo por edad, sino también por cuestiones de que de repente era complicado poder incluirlos, era complicado poder... Tengo el caso, por ejemplo, de Pablo Valderrama, conocido por varios de ustedes, que falleció y que fue tan triste para muchos que dijeron: no puedo hacer en este momento una biografía de él porque está reciente. Ojalá que en otro momento la enciclopedia abra oportunidad, porque son de nuestros pioneros que hicieron investigación de historia de la psicología en México. Entonces creo que es un punto muy importante. Entonces felicito a todos los participantes que están físicamente allá, pero sobre todo que participaron en la obra. Agradezco mucho a Ana, agradezco mucho a Hugo, agradezco mucho a Rubén, a todos justamente por todo este trabajo, por todo este apoyo, y pues ojalá que pronto tengamos también la versión en español. Yo ahí he estado muy insistente con Ana, perdóname Ana, he estado muy insistente porque pues muchos de nuestros alumnos requieren este texto, este material. Entonces realmente muchísimas gracias por la oportunidad, por haberme invitado a ir con ustedes a excavar justamente en la montaña de la historia que tenemos, y a descubrir un poquitito de ese tesoro que hemos construido para nuestra disciplina. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Josué. Editor de sección de México. Adelante, Iván. Bueno, pues yo me uno a los agradecimientos formulados por todos los autores, a Germán, por la insistencia en entregar a tiempo los escritos. Yo tuve el honor de escribir, se notó el sabor de queja y de recordar, sacarme la espina, pero bueno, gracias Germán por tanta insistencia. Tuve el honor de escribir la biografía de Ernesto Amador Barriga, una persona que desafortunadamente es un tanto desconocido, sobre todo en las generaciones recientes, pero que fue muy importante en el inicio y en la consolidación, sobre todo del campo de la psicología organizacional y del trabajo. Yo creo que yo cuando comencé a escribir la biografía de él, sabía por ahí el 10% de lo que sé hoy en día, porque digamos las referencias no fueron fáciles de conseguir. Teníamos algunas referencias en los libros de Rubén y de Andrés, es mencionado con insistencia el aporte y la figura de él. Sí tuve la oportunidad de entrevistar a
al hijo y a un hermano de él, y de todas maneras sí los invito a leerla. Yo me encontré con unas sorpresas allí. Por ejemplo, él fue, junto con un sacerdote jesuita, fundador de la carrera de administración en la Javeriana, y comenzó con un formato nocturno, que para mí eso fue todo un descubrimiento en ese momento. Y, por ejemplo, descubrí su papel como formador en temas de medición en los oficiales del ejército. Él fue profesor de la Escuela Superior de Guerra. Eso era un dato que yo no conocía y para mí fue sorprendente. Es más, él dejó un escrito que se llamaba Psicología Militar, que creo que es tal vez el primer referente en ese tema, de un campo que tenemos un poquito sin representante y sin alma, pero que probablemente se va a fortalecer en el colegio. Yo, como psicólogo del área organizacional, aprovecho para, desde aquí a donde se encuentre, darle un agradecimiento a él, porque no solamente fue un iniciador de este campo, sino además fue un empresario. Yo no sé si ustedes saben que SEA fue fundada por él y continuada por sus descendientes. Fue un académico y pues también un escritor riguroso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Oviedo y me correspondió algo sorpresivo de hacer la biografía de personajes del siglo XIX colombiano, especialmente cuando hay tanto homenaje a sus autores contemporáneos, irnos hasta mitad del siglo XIX para encontrar un personaje como Manuel Ancísar, que es el autor que escribe en 1851 un libro que se llama Lecciones de Psicología y que hace una introducción desde la perspectiva de un masón, enemigo del clero, elemento totalmente vinculado con las logias secretas del país y que hace algo imposible y era divulgar algo que se divulgaba entre los gremios de los liberales radicales, que eran las ideas de la psicología moderna opuestas a la fe cristiana. Así es que se hizo el ejercicio de hacer una semblanza de un señor que tiene vacíos históricos, porque él tuvo que escribir esto en periodos donde se escapó del país porque fue perseguido, debido a que era hijo de españoles, en época cuando los españoles eran perseguidos en el país después de la independencia, y aún así regresa bajo diferentes seudónimos hasta Venezuela, y de Venezuela empieza un camino sumamente proceloso hasta escribir sus famosas Lecciones de Psicología, que después son complementadas por otro texto maravilloso que se llama La Peregrinación de Alfa. Se llama Peregrinación de Alfa porque él es masón, es el máximo dirigente de la logia masónica que se llama La Estrella del Tequendama, que son grupos totalmente secretos, donde incluso habían obispos ocultos, y allí empiezan a hacer una narrativa de sus viajes a lomo de mula por todo el país para describir la identidad regional del país, para describir las formas culturales de organización económica y política, al igual que los diferentes elementos como son las prácticas culturales. De forma tal que mi oficio fue rescatar, y le agradezco mucho a Germán, que hubiera mirado hacia el siglo XIX, que se hubiera salido de la semblanza contemporánea, que se hubiera salido de la institucionalidad de los gremios actuales para hacer ese ejercicio. Igualmente me sorprendió más todavía que Germán me invitara a escribir la biografía de Rafael María Carrasquilla, un sacerdote fundamentalista, enemigo de la psicología como ciencia, porque denigraba de la tradición espiritual del alma, porque fundamentaba sus explicaciones en hechos fisiológicos, mas no en argumentos de tipo religioso, y evidentemente crea en la Universidad Rosario un grupo de investigadores que se dedican a desvirtuar las ideas de la psicología, especialmente las darwinistas, que atentaban contra el origen divino. Así es que estoy doblemente sorprendido porque allí yo doy cuenta en la biografía de un hecho significativo de que se habla de que en Colombia no se puede hablar de psicología en el siglo XIX, sino de antropología tomista, que es el término oficialmente aceptado para la educación, y por supuesto allí se establece la doctrina de Santo Tomás de Aquino como el fundamento de cualquier pensamiento aceptable
y se instaure el concepto de lo políticamente correcto para temas psicológicos. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Y es que no tengo nada que decir porque mi trabajo fue complementado en el 78% por la persona que nos apoyó. Entonces, si alguien merece un crédito, es el doctor Germán y mucho menos yo, que solamente trabajé por él. Bueno, entonces... Doctor Carlos Arteaga Payares, autor de la biografía de Luis Jaime Sánchez. Sí, señor. Yo recibí una llamada un día en pandemia muy exótica de alguien que me pedía que hiciera una biografía que se había trabajado la figura del profesor Luis Jaime Sánchez. Entonces yo dije que sí, que yo había hecho una biografía sobre él para la revista colombiana de psiquiatría. Y Germán me explicó el proyecto que estaba en ciernes. Yo no lo entendí muy bien. Debo decir que lo que finalmente lograron todos ustedes, estoy aquí maravillado, es muy hermoso, representa un trabajo corporativo inmenso que no solamente sirve para las generaciones futuras, sino que afianza los vínculos de las personas que trabajamos en el área de la salud mental de Latinoamérica y de Colombia. Los felicito enormemente. Esto desborda cualquier expectativa que en un comienzo yo hubiera podido tener acerca de la magnitud de este oficio. Mi biografiado, bueno, primero, como soy romántico, la biografía pues era como menos científica. Gran cantidad del tema lo ayudó a poner el doctor Rubén Ardila con su conocimiento a través de Germán y de Germán con sus pesquisas. Yo lo que estudié fue un psiquiatra medianamente locato, alcohólico, absolutamente brillante, muy importante en la historia de la psiquiatría en Colombia, y que a mí me despertó gran interés porque creo que es el psiquiatra colombiano que más ha escrito y que más ha leído en la historia de la psiquiatría colombiana. Yo no sabía de la inmensa cantidad de trabajos que desarrolló para el área de la psicología. Ustedes me pusieron a tono en ese aspecto, yo tenía unas ideas muy pequeñas. El profesor Luis Jaime Sánchez tuvo este atrevimiento. Sacó 23 números de una revista que se llamó La Gaceta Neuropsiquiátrica, que está a sus órdenes. Yo la tengo, no todos los ejemplares, pero sí por lo menos 18 de ellos, que la hizo él solo, con 7 seudónimos. Un trabajo parecido al de Fernando Pessoa, ¿no? Que trabajaba directo. Entonces, eso muestra la inmensidad de la capacidad y el talante para escribir de diferentes temas del profesor Luis Jaime Sánchez. Y eso fue lo que me maravilló, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui residente de primer año de psiquiatría en la Universidad del Rosario. Él nos daba un seminario en su casa que se llamaba Historia de la Psiquiatría. Entonces, su casa era una biblioteca. Uno se maravillaba con esa cantidad de estantes, de libros. Uno no podía pensar que alguien pudiera haber leído. No creo que los hubiera leído todos, estoy seguro que no, pero sí leyó muchos. Entonces, mi aproximación era como a ese espíritu literario, crítico, significativo, pero debo rescatar que sí tuvo una importancia muy grande en el mundo de la psicología, ¿no es cierto? Sirvió, hizo aportes maravillosos. Y ahorita quisiera, cambiando de tema, me perdonan, en las fotografías que usted pasó, me pareció ver a Luis Alejandro Cárdenas.
otro psiquiatra, o estoy equivocado. No, Carrillo. No. A Socarrás. Sí, a Francisco Socarrás. Francisco No, sí, Socarrás. sí, pero me pareció en una de las fotografías haber visto al profesor Luis Alejandro Cárdenas, otro psiquiatra. Miren, el primero a la izquierda, allá en la parte superior. Wow. Luis Alejandro Cárdenas Reyes, psiquiatra eterno director del frenopomio de mujeres y de la consulta externa de la beneficencia. Como Jaime Sánchez. Está equivocado. Ok. Entonces dije, caramba, tampoco conocía que Luis Alejandro hubiera hecho ese tipo de... Ok. Bueno, Luis Alejandro Cárdenas, también ya fallecido, fue el eterno director del Frenopomio de Mujeres y de la consulta externa de la beneficencia de Cundinamarca en la calle Quinta con Carrera 3. Bueno, perdónenme que me extendí. Muchas gracias, no. Vuelvo y repito, el mérito es absolutamente compartido. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haberme dado esa mano tan grande y haberme podido poner al final. Espero que lo que hicimos salga bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún otro aporte valiosísimo? Porque para nosotros desde el colegio obviamente hoy ha sido un espacio enriquecedor, como decía, muy valioso poder conocer de primera mano de quienes han estado trabajando con Germán en estas biografías, no solo a los especiales biografiados, sino también a todos ustedes que pueden haber también tenido esta experiencia de aprendizaje, como lo decía Luisa, de conocimiento también, de descubrimiento, como lo decían algunos de ustedes. Entonces quisiéramos saber si hay alguien más que quisiera compartirnos algo, o si entonces daríamos por cerrado este cuarto miércoles de tertulia de la Biblioteca Rubén Arribas.